descripción que se pueden usar, que son usadas para establecer los mecanismos de degradación que afectan todo tipo de componentes. Indicaba que una definición es la disminución o pérdida de función, pero también es una incapacidad de cualquier elemento físico a satisfacer un funcionamiento deseado. Y esta condición se interrumpe o pierde una secuencia, entonces se puede decir que el evento, que el componente ha fallado. Puede fallar de manera catastrófica, es decir, cuando para inminentemente un proceso al cual fue diseñado, o por degradación, es decir, que va perdiendo propiedades a las cuales fue diseñado. ¿Cómo se evidencia? Bueno, existe una palabra clave en el área de análisis de falla, que es el daño, que es como esa característica física del deterioro que puede ser detectada visiblemente o por alguna técnica de inspección. Mayormente puede ocurrir de una manera uniforme o localizada. Es decir, el que pasó es la evidencia física, lo que vamos a poder nosotros ver con ciertas técnicas de inspección. Y el mecanismo de degradación son las acciones mecánicas, físicas, químicas, que producieron ese daño y que nos va a decir el cómo pasó. ¿Okay? Durante esta metodología, nosotros, cuando fallan los componentes, nosotros como metalurgistas, en mi caso, por ser ingeniero metalúrgico y de materiales, tenemos 7 grandes categorías, ¿ok? Donde podemos meter por qué se pueden dañar o deteriorar estos materiales o estos componentes que son fabricados de ciertos materiales. Entonces, por la experiencia se han levantado 7 categorías que nos pueden ubicar esos mecanismos, ¿no? Dentro de ellas tenemos lo que son defectos de diseño, que tiene que estar vinculado con todo lo que es el proceso de arte de un componente, para cuáles condiciones operacionales y de diseño estará usando o tendrá funciones ese componente. Luego tenemos los defectos de materiales, que son esa categoría donde el proceso de fabricación de ese componente puede incurrir en no estar normado o clasificado o estandarizado según normas y pueda tener una debilidad el material aquí. En los procesos de manufactura, proceso de fabricación defectuoso, es decir, defectos de materiales pueden ser lo que hablamos del diseño o la selección de un material, y la manufactura es, bueno, yo te estoy indicando, elaboremos un componente bajo una norma, ¿ok? Y en el proceso de fabricación no se cumple exactamente esos protocolos de norma. Entonces, en esta categoría de manufactura también tenemos daños o decir, mecanismos que nos afectan durante el funcionamiento del componente. El ensamblaje y la integración defectuosos es otra categoría. Mayormente también se ven muchos problemas de falla en este ámbito. Improvisaciones en las condiciones de servicio. También hemos podido notar que en esta categoría se tienen aquellos
Es decir, componentes están diseñados para ciertas condiciones y en operación o en la realidad de la industria se manejan bajo otras condiciones y esto puede de alguna manera activar mecanismos de degradación. Un mantenimiento eficiente, evidentemente, estos componentes tienen que estar siempre regidos a un proceso de mantenimiento preventivo, predictivo, y bueno, si no ocurren en los tiempos determinados, bueno, evidentemente forzaremos al material a condiciones fuera de lo normales. Y bueno, después se tiene una categoría que se ha podido determinar como malas prácticas operacionales. Bueno, son aquellas que se pueden categorizar como de error humano, donde de alguna manera a pesar de que sabemos las condiciones de diseño, condiciones operacionales, aún le pedimos muchísimo más a ese componente o material. Y bueno, por algunas maniobras no aptas o no acordes, bueno, podemos llevar a la falla prematura de algunos de los componentes. ¿Okay? Entonces, en este mundo, en estas 7 categorías, mayormente son las que nos pueden de alguna manera llevar a determinar la falla del material. ¿Okay? Esto se los explico porque podemos tener dos tipos como de ramificaciones en el estudio de análisis de falla. Nosotros podemos tener un análisis de falla metalúrgico o de materiales, que es sencillamente diagnosticar el mecanismo de degradación. Y después sale una herramienta utilizada en el área de confiabilidad que se llama análisis causa-raíz, que es a partir de la determinación de algún mecanismo de degradación, nosotros podemos determinar con metodologías cuáles fueron las causas que llevaron a que se desarrollara ese mecanismo. Entonces pueden ser, en este caso, causas físicas, causas latentes o causas humanas. Y estas categorías nos permiten abrir un árbol de falla y poder ubicar en estas categorías el mecanismo y a su vez poder discernir cuál es la causa, si física, latente, que podamos tener en un componente en específico. Mayormente, como metodología de falla, nosotros nos debemos de hacer 3 preguntas. Una es el qué pasó, que es justamente cómo describimos ese daño. Fue una fuga, fue una falla catastrófica, fue una grieta, fue una pérdida de espesor. El cómo pasó es el que te describe ese mecanismo que habíamos dicho que es las reacciones físicas, mecánicas o químicas o la serie de pasos que llevaron a la falla. Y por qué pasó describe la causa de falla. Es por eso que les comentaba que, bueno, mayormente el punto 1 y punto 2, el qué pasó y el cómo pasó, es como un análisis de falla metalúrgico, que lo podemos hacer nosotros como especialistas sin solo evaluando el material, ¿ok? Y aplicando técnicas de inspección. Mientras que el por qué pasó para llegar a una causa de falla, entonces ahí sí debemos ir a una metodología de análisis causa-raíz, donde vamos a necesitar nutrirnos de información del evento, ya se habla de esto como un evento, y extraer toda esa información que puedan ir enlazando, que sustentado con esos ensayos que hicimos anteriormente, nos lleve justamente a una causa. Justamente la causa trata de ver el qué pasó y uno de los paradigmas que se trata de romper en esta especialidad es justamente no decir el qué pasó y dar un nombre, un apellido o asociarlo a una persona, sino asociarlo a un proceso. ¿Qué parte de un proceso del área de operaciones, de mantenimiento de una empresa o en una corporación falló o tuvo un impacto que hiciera que todo un equipo componente tuviese perdiera su continuidad de funcionamiento? Evidentemente esta parte se traslada a que para un componente puede ocasionar pérdidas de lucro cesante, pérdidas en la reparación, una cantidad de pérdidas económicas a una empresa, que por eso es una herramienta que mayormente se usa para que estos mecanismos no sean reproducibles o no se repitan. ¿Ok? Entonces, las empresas mayormente usan el análisis causa-raíz como una herramienta fundamental para evitar su reproducción y que evidentemente pérdidas económicas monetarias a la empresa. A ver, más o menos toda esta descripción que les he dado es una metodología,
¿Cómo se origina esta metodología? Bueno, la ASME y varias instituciones internacionales tienen procedimientos como sistemáticos. Mayormente estos procedimientos son por experiencia, todavía no están normados. Es decir, esta lista de opciones que le voy a colocar es como unas buenas prácticas que nosotros como empresa y con la experiencia que hemos tenido me dan indicio o me ayudan, de hecho, como técnica, a llevar a determinar un análisis de falla. Sin embargo, no quiere decir que sean las únicas, sino que hay otras técnicas, otros ensayos que nosotros podemos asociar para poder determinar un mecanismo de acción. Nosotros como experiencia hemos hecho este pequeño resumen, como les comento. Sin embargo, hay referencias de normas que te permiten de alguna manera en el área de análisis de fallas te dan como tutoriales, es decir, siempre la inspección visual, y todos aquellos elementos o técnicas que te ayudan a hacer los mecanismos de daño. Pero sin embargo, hay unos básicos que nosotros, nuestra experiencia para materiales metálicos, ¿ok? Nos ha ayudado y nos da como lo básico para poder discernir de qué problema puede haber enfrentado un componente. La inspección visual, efectivamente, es una técnica sumamente importante. Y inspección visual, acá hablo del componente. Lo ideal es que un analista de falla pudiese llegar a la hora del evento del componente fracturado en la máquina. Eso es lo ideal. Pero bueno, hay temas como administrativos, temas de tiempo, temas de aprobaciones que no realmente hace que el analista de falla llegue en el momento de. Mayormente nosotros como experiencia hemos tenido que a nosotros o nos llega el componente ya fallado y nos toca a nosotros discernir qué es lo que ha pasado, o también hemos tenido la posibilidad de estar en el 2 horas, 3 horas, hasta un día después del evento. Y eso nos ayuda a poder adquirir información o recolectar la información técnica exacta y ayudarnos sobre todo a la investigación, que realmente este análisis de falla pasa a ser una investigación minuciosa para poder determinar esto, una falla, un mecanismo. Entonces la inspección visual es sumamente importante, puede ser en campo o puede ser ya cuando te entregan un componente, ¿ok? La selección y la buena inspección visual nos va a ayudar a seleccionar muestras que obtengan las evidencias, que tengan los hallazgos, que nos den los patrones necesarios para determinar los mecanismos. Luego nosotros optamos siempre por una inspección visual de las muestras removidas, mayormente se usa una técnica que se llama macrografía, que es con una lupa estereoscópica. Esta lupa nos permite ver hallazgos. ¿Qué es importante? Esta metodología siempre va atada a estudiar los mecanismos de degradación. Para nosotros los mecanismos de degradación, por ejemplo, es fatiga, corrosión, corrosión bajo tensiones, son mecanismos de falla, que esos mecanismos tienen como una huella dactilar, o sea, de estudios de todas estas asociaciones, que han plasmado de alguna manera características. Entonces, fatiga tiene ciertas características y patrones que uno metalúrgico lo va estudiando y conociendo. Corrosión bajo tensiones tiene otros patrones, otras características, y claro, ¿qué hacemos con los ensayos? Bueno, buscar esas características para que nos vaya cerrando ese árbol, nos vaya diciendo, bueno, mira, tengo, a ver, el ejemplo, fatiga tiene, debo tener estriaciones, una grieta tipo daga, debo tener esfuerzos cíclicos, entonces debo buscar ensayos que me dejen ver ese tipo de hallazgos. Entonces, uno de los que más usamos es el análisis metalográfico, porque el análisis metalográfico es la cédula de identidad, vamos a decir, del material. Y nos va a permitir ver muchísimas cosas, nos va a permitir ver si los materiales están bien fabricados, si no tienen detalles de manufactura, si es un material acorde, si tiene niveles defectuosos de alguna anomalía, y además cómo esa degradación ocurrió, cómo se puede ver si tiene picaduras, si tienes grietas, eso, un buen análisis de falla de un material metálico, evidentemente debería tener un análisis metalográfico, porque es el que mayor información o evidencia nos da
del componente. Y entre los ensayos también nosotros tenemos ensayos de dureza Vickers o ensayos de dureza, sea Vickers, Brinell, ¿ok? Estos ensayos de dureza nos permiten extrapolar la propiedad mecánica que tiene ese material y, bueno, y después poder comparar con las normas con que fue fabricado en su momento. También tenemos un ensayo, una técnica que se llama fractografía mediante microscopía electrónica de barrido. Esta técnica nos ayuda a determinar la morfología y es sumamente importante. De hecho, entre el análisis metalográfico y microscopía están los dos a la par. Y esto es justamente porque la microscopía electrónica nos da la morfología, nos da esa huella dactilar de cómo el mecanismo avanzó hasta total fractura. Y eso genera unas huellas y estas huellas se asocian directamente ya a mecanismos ya estudiados. ¿Ok? Mayormente la técnica de microscopía electrónica tiene también una técnica que viene acoplada en el mismo equipo, que es análisis por espectrometría de difracción de rayos X, que es como un análisis químico semi-cuantitativo que te permite determinar elementos. Entonces podemos ver temas de corrosión, elementos presentes, agentes corrosivos. Entonces van a la par estas dos técnicas. Ensayos mecánicos, como les digo, pueden haber otros ensayos, no necesariamente nada más el de dureza, que te pueden dar información. Existe tracción, Sharping, impact, tracción, Sharping, ensayos Jominic, hay ensayos de fatiga, ensayos para termofluencia. Hay una cantidad de ensayos mecánicos que también arrojan información sumamente importante, pero para esto lo que tenemos que tener un criterio de que hacía el componente, dónde trabajaba, y tener mayormente un buen panorama. Existe una norma, la norma API 581, que es una norma, la norma de mecanismo de degradación de componentes de la industria de petróleo y gas. Es una norma que te da unos mapas que son muy interesantes para aquellas personas que están en el área o quieran trabajar en el área de petróleo, gas, y además aplica también para la industria de procesos, porque los componentes son disímiles. Es decir, yo puedo tener una caldera en una planta petroquímica, en una planta petrolera, en una minera, como también la puedo tener en una planta de producción de la agroindustria, o sea, de la pesquera, o tener calderas. Y los materiales, en este caso una caldera, según ASME, son similares para todos. Entonces, esta norma, a pesar de que es muy específica para una industria, te da un mapa interesante y esto se basa en experiencias y ha sido como una norma de buenas prácticas porque te da un mapa de proceso y para cada mapa de proceso tú tienes todos tus componentes y te da que para cada componente, ese componente pudiese sufrir de corrosión bajo tensiones, fatiga, corrosión por hidrógeno, te dan una serie de listados de mecanismos. Entonces, uno como experto, si ya tienes varios componentes, ya, bueno, tubos de caldera, ok, los tubos de caldera ya yo sé que fallan por sobrepresión, por creep, por tal, tal. Esos son los futuros mecanismos y eso me orienta a mí a decir, bueno, vamos a hacer esta técnica de ensayos, ok, para poder obtener una información que realmente sustente o que sustente el mecanismo de degradación, ok. Entonces, relativamente se ve como una técnica, el estudio de análisis de fallas se ve como fácil si tuviese esto, pero se necesita mucha pericia, mucha parte de investigación, y como digo yo, ver un poquito más allá de lo evidente, porque se oculta a veces hallazgos o morfologías, y el levantamiento de información en campo es sumamente importante, porque la experiencia del operador manejando la máquina, el ruido que él pudo escuchar antes o después, y cómo actuaron, puede dar muchos indicios para llegar a determinar un mecanismo. ¿Okay? Entonces, mayormente esta es como una estructura básica, como le digo, es la de nosotros por experiencia. Sin embargo, los campos de ASME en el área de análisis de falla dan todo un historial y muchas técnicas. Es una cuestión de discriminar receta exacta para la enfermedad que tenemos. Voy a presentarle entonces 3 casos de falla, casos que son de varias industrias. ¿Ok?
y vamos a poder ver plasmado estos ensayos y cómo llegamos a discernir cuál es el mecanismo de degradación. El que vamos a observar ahorita, bueno, es un análisis de falla de un cilindro calefactor de una máquina de inyección de plástico, ¿okay? Del área de la industria de procesos. Vamos a ver luego una evaluación metalúrgica, una lámina, un fondo de tanque de almacenamiento de combustible, y luego vamos a ver, me disculpan que esté en inglés, pero bueno, va a ser un análisis de falla de unos tubos de caldera de un horno precalentador, ¿okay? Y estos tres casos nos van a dar cómo las técnicas nombradas anteriormente y la pericia de un analista de falla puede lograr llegar a determinar o evitar también después la reproducción de estos mecanismos en esas plantas. Para el primer caso, el análisis de falla de un cilindro calefactor, esta presentación está interesante porque le puse un poquito de análisis causa-raíz y va a tener todo lo que es análisis de falla metalúrgico. El análisis causa-raíz, como siempre, trata de saber el impacto que tuvo este equipo en determinada industria. Entonces siempre nos preguntamos el qué pasó. El qué pasó es cómo es el modo de daño, cómo es la falla. Entonces acá la falla de un cilindro calefactor, su síntoma o ese modo fue fractura. El componente es la fractura. Un cilindro calefactor, para darles un poquito de introducción, un cilindro calefactor es un cilindro donde por la parte interna tiene un tornillo sin fin donde pasa el material polimérico, se va fundiendo, ¿ok? A través de unas mantas que tiene este tubo calefactor y va calentando el material polimérico hasta llevarlo a la punta donde está el proceso de inyección hacia un molde. Es un componente estático en una máquina. Ahorita les voy a mostrar la foto. Bueno, ocurrió en este año. Se trata siempre de determinar la frecuencia del evento, porque eso nos puede decir si es un evento que es reproducible o un evento aislado, alguna condición durante la operación. En este caso era primera vez para esta máquina. ¿Dónde se detectó? Bueno, estaba en servicio y se escuchó un fuerte sonido que hizo que parara la producción. En este caso estaba haciendo cajas agrícolas de piso cerrado. La máquina tenía 7 años en funcionamiento. Toda falla genera un impacto. En la parte de seguridad no hubo accidentes. En la parte ambiental no hubo ni derrames ni pérdidas de material. Fue de bajo impacto. Pero sí tuvo un alto impacto en la producción porque evidentemente el cilindro calefactor no es un componente consumible de una máquina, sino que es un componente estático, corazón de una máquina, por lo tanto, al dejar de producir, al parar, deja de producir. ¿Okay? Acá pueden observar la máquina. La máquina, el cilindro calefactor, es justamente esta parte que observan acá, donde tienen un cañón, lo que le dicen acá el cañón, y tiene unas mantas calefactoras arriba. Y aquí podemos observar la máquina justamente que tenemos. Este es el cilindro, aquí ven las mantas, y esta es la zona en que se separa este tubo, es un tubo, de la parte de adentro. La parte de adentro es la tolva, donde se alimenta el material polimérico que ingresa. En el centro pueden ver un tornillo, que está acá colocado, que es sin fin, que es un tornillo que va girando, la tolva lo va alimentando, y un tornillo helicoidal que hace que por sus aletas se vaya desplazando el material. Evidentemente con unas mantas calefactoras que tienen temperaturas que van incrementándose, okay, hasta fundir el material. Pueden observar la fractura en el fondo de la foto. Acá. Esta es la fractura del tubo. Okay. Tenemos otra. Vista desde arriba, como desde la zona de alimentación de la tolva, pueden observar la fractura. Aquí descansa, en teoría debía descansar el tornillo sin fin. Okay. Y aquí una foto más de cerca. En esta foto podemos observar varias cosas. Una, la forma geométrica del componente. O sea, que no es realmente un cilindro completo, sino que tiene este acabado acá, esa forma mecánica de diseño, probablemente del fabricante. Podemos notar que hay zonas oscuras, zonas oxidadas, vemos coloraciones, en este caso pueden ver coloraciones rojas, vemos marcas. Estas marcas son sumamente importantes y son las más claras. Todo esto ya son evidencias que nos van dando a nosotros un patrón.
Acá se puede ver ya desinstalado el componente de la máquina. Este es el cilindro calefactor. Ven que justamente falla en la zona de alimentación. Entonces, esta es una parte. Siempre una fractura, cuando son catastróficas, vamos a tener un lado positivo y un lado negativo. Importante nunca tratar de unir esos lados, porque esa unión puede eh, borrar evidencias de la morfología de las marcas, de cómo se generó el mecanismo. Y bueno, aquí al lado también pueden ver el tornillo sin fin. Logramos llegar al momento del evento, estuvimos durante el desarmado de la máquina y ahí vemos las dos partes. Durante esa inspección, bueno, empezamos a hacer esa inspección visual a detalle. ¿Okay? Pudimos notar, este es uno de los lados de esa fractura, el lado más largo, vamos a decir, podemos notar unas marcas en la superficie del material, vimos rayas, marcas, golpes, vimos zonas de desgaste en ese cilindro y ya eso es registros importantes a notar durante la inspección. Esta era la foto vista de arriba cuando estaba el tornillo en la zona de falla que está acá, la fractura, el otro lado que queda adentro. Y vemos también el tornillo, lo inspeccionamos porque como es un componente que trabaja a la mano con el calefactor, bueno, también notamos golpes, deformaciones en la superficie de este material. Entonces todo eso se va registrando. Luego, evidentemente un componente muy grande, hacemos todo un registro fotográfico y decidimos, bueno, quedarnos con el lado que estaba hacia adentro de la tolva y no el grandote, por supuesto, por temas de manipulación del componente. Y bueno, sacamos esta pieza. Esta pieza era redonda, ¿se acuerdan que la habíamos visto redonda? Bueno, la cortamos y tenemos una sección, ¿ok? Una sección que la hacemos entonces una inspección con una lupa y podemos observar coloraciones, ¿ve? Por aquí se ve como un color amarillo, por aquí se ven colores azules, amarillos, verdes, coloraciones rojas. Y en su momento la falla estaba haciendo cestas agrícolas que eran de color, de un polímero de color blanco. Pero yo aquí tengo más colores. Entonces ya me daba a entender que la grieta o el mecanismo venía avanzando con las producciones, que evidentemente en esta última producción ya falló catastróficamente. ¿Se podría haber evitado que fallara catastróficamente? Bueno, ahí habría que revisar el protocolo de mantenimiento de la máquina para ver si es un componente que requiere una revisión o una inspección cada cierto tiempo o no. Esos son como políticas o estándares en el área del departamento de mantenimiento indicar. Pero bueno, aquí lo importante es que es, es un componente que tiene una forma geométrica que por diseño nosotros como metalúrgicos y ustedes como mecánicos, la gran mayoría que está presente en la audiencia sabe que los puntos de concentración de fuerza en un componente son todos aquellos ángulos de 90 grados, que tengan ángulos agudos, porque evidentemente la distribución de fuerzas allí es mucho mayor. Algo que veíamos en este componente es tener esta puntita acá, no debería haber sido, no debe, debería estar allí, ¿ok? Porque es un punto de concentración de esfuerzo y además observamos golpes en varios sitios. Vemos que esta superficie es una superficie rugosa, opaca, plana. Se ven unas marcas que en este caso que podemos observar son marcas que se llaman marcas de playa, típicas de un mecanismo de degradación, y luego vamos a ver una zona brillante, rugosa, que es de sobrecarga. Con la lupa, con la técnica de la lupa, podemos pararnos en estos sitios a mayor aumento y bueno, hacer detalles. Notamos que había un golpe en esa superficie, pueden ver acá el golpe, y bueno, ven los restos de los materiales poliméricos, ven el azul, el verdecito por allí en el material. Más abajo, como si hacemos un barrido de esa zona, podemos notar inicios de grieta, que entonces aquí determinamos que el mecanismo viene de adentro hacia afuera. ¿Okay? Eso es importante siempre saber cómo ocurre el mecanismo. Se va desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, porque hacia afuera puede ver parte externa. Entonces uno como especialista, bueno, aquí determinamos microgrietas que venían de la parte interna, el patrón de las marcas avanza de derecha a izquierda,
lo que quiere decir que es el patrón de crecimiento de grietas, y se van marcando, cada línea marca un ciclo, es decir, en las paradas de arranque de la máquina. Luego vimos que tenían golpes, ¿se acuerdan que teníamos unos golpes en la parte interna? Bueno, esto lo ve la lupa, vea la cantidad de microgrietas que se generaban por esos golpes, ¿ok? Y esas microgrietas eran todos inicios para que avanzaran hacia adentro del material y saliera a la superficie externa. Metalografía, realizamos metalografía, vemos esos bordes de los golpes, pueden observar acá, vean el golpe, y cómo avanzan las grietas. ¿Ok? Aquí se puede observar todos los daños por golpes y todas las grietas, cómo avanzan a medida que se va haciendo el estudio de la metalografía. Después se ataca químicamente. Entonces, en el ataque químico, bueno, nos damos cuenta de que el material posee un tratamiento superficial. Un tratamiento superficial en el borde externo y en el borde interno, llamado nitruración. Es un proceso que le da propiedades de resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión a estos componentes. ¿Okay? Y podemos medir, vemos los espesores de cada lado, y eso después se compara justamente con todo lo que es la especificación de algún fabricante, en este caso. Sin embargo, este proceso de nitruración es un proceso que es darle dureza a esta zona para que sea resistente al desgaste. Pero algo que sea altamente duro puede ser frágil y puede ser quebradizo. Y en este caso, justamente, vimos unos golpes de impacto que lo que pueden haber promovido la ruptura de esta capa y generado la grieta, como lo podemos observar acá. Acá se observa la capa, podemos medir cuánto es el espesor de esa capa y el agrietamiento que sufre el material. Totalmente un aspecto frágil. Luego, con la técnica de microscopía, bueno, con microscopía, como le decíamos, ellos revisan la microscopía de la huella dactilar de la morfología de la fractura y qué puede decir el mecanismo. Patrones de marcas de río, que a mayor aumento podemos ver estriaciones. Entonces, ¿qué habíamos visto en inspección visual? Habíamos visto marcas de playa. Habíamos visto un agrietamiento de adentro hacia afuera y una cantidad de microgrietas frágiles. Avanzaban con marcas de playa, observamos estriaciones. Estos dos parámetros o estas dos características son típicas de un mecanismo de fatiga mecánica. ¿Okay? Hacemos análisis químico, sobre todo, bueno, para constatar el material y saber si se encuentra también bajo las especificaciones de las normas de los fabricantes o en su defecto las normas internacionales para elaborar este tipo de componentes. Entonces aquí determinamos que era un acero al carbono de baja aleación, con 1% de cromo. Nos paramos también a ver, determinamos también tipo de inclusiones, impurezas, cualquier tema de material para descartar que no sea un problema de la selección del material. Hacemos los perfiles de microdureza. Aquí podemos notar, bueno, hicimos perfiles de microdureza en el centro, en el borde de la grieta, al lado de la grieta. Uno escoge las zonas donde se puedan haber afectado por los esfuerzos. Y bueno, notamos curiosamente que el borde interno tenía durezas extremadamente altas. ¿Okay? Llegó a alcanzar hasta 1100 Vickers. Es decir, un material demasiado frágil. Entonces teníamos un material muy frágil en una capita, después un material con 253 en el centro. Entonces la absorción de energía allí o sea, era muy separada, ¿sabes? Del cielo a la luna esa escala. Por lo tanto, cualquier golpe podía provocar un agrietamiento. Entonces, el material en este caso ya era susceptible por la manera de la fabricación a algún tipo de impacto. ¿Qué nos dimos cuenta? Que bueno, durante el proceso de investigación resulta que haciendo entrevistas a los operadores de la máquina, nos dimos cuenta de que cuando se hacía el vaciado de la materia prima, o sea, de los polímeros, si las temperaturas en la boca de alimentación de la tolva no eran lo suficientemente altas, el material quedaba como atascado y solidificado. Entonces, ¿qué hacían los operadores? Tomaban una especie de martillo de goma
y con un cincel o con un elemento punzante, te daban golpecitos para tratar de romper o aflojar ese material polimérico. Lo que no se estaban dando cuenta es que tocaban la superficie metálica del calefactor y por tener estos valores de dureza tan altos y no haber una transición, sino que era duro a dúctil, sin una transición, el material no tenía la capacidad de absorber esa energía y se creaban esas microgrietas que avanzaban. ¿Cuándo avanzaban? En la parada y arranque de la máquina por cada sistema de producción. Entonces, bueno, aquí más o menos les explico eso de los daños de mecánicos de impacto en la superficie interna. Hay una zona de menor espesor que allí podría haber un problema de diseño de componente, porque no se pueden generar puntos de concentración de esfuerzo más en un tipo de máquina de este tipo, que generaron las microgrietas en la superficie, se propagaron hacia el interior del material durante la parada de arranque de la máquina en un tiempo prolongado. De hecho, nosotros hacemos un estudio y revisamos todas las producciones y agarramos las coloraciones que tenía la superficie de fractura con las coloraciones de la producción, podríamos determinar en qué momento se originaron las grietas. ¿Okay? Hablamos también un poquito del material que posee un tratamiento superficial, el cual es característico para mejorar la resistencia al desgaste del servicio. Sin embargo, la microestructura no estaba homogénea en todo su espesor y eso ya era un problema de hacer susceptible este material a cualquier otro mecanismo que pudiese estar allí. Entonces, la secuencia que pudimos hacer para determinar el mecanismo de degradación fue, se instaló un cilindro y se puso en servicio con punto de concentración de fuerzas, es decir, zonas de menor espesor y una deficiencia en el diseño, una microestructura susceptible a un agrietamiento. Después se hubo la aplicación de esfuerzos técnicos, esfuerzos externos por impacto en la superficie que originaron microgrietas en la capa nitrurada. Después se propagó las grietas según un ciclo de arranque y parada hasta provocar la fractura final del cilindro por sobrecarga. Entonces, en conclusiones, la evaluación metalúrgica, el análisis de falla indican que la fractura fue causada por fatiga, por impacto o por daño mecánico. Ese es el mecanismo de daño, de degradación de este componente por fatiga mecánica, por impacto mecánico, por impacto o golpe. Este es un caso. Voy rapidito a presentarles otro caso totalmente distinto. Este es un caso de una evaluación metalúrgica de una lámina de fondo de tanque. No necesariamente cuando nosotros hacemos un análisis de fallas porque el componente fracturó o pérdida de producción, mayormente puede ser que durante un proceso de mantenimiento, ¿ok? Se detectan pérdidas de espesores, se detectan pérdidas de las propiedades del componente que amerita la toma de decisión sea, bueno, vamos a reemplazar este componente y bueno, vamos a hacer un estudio para ver por qué él se degradó tan rápido antes que fallara. Eso se detecta mucho en la parte del mantenimiento predictivo durante las paradas de planta que le hacen a las empresas, el mantenimiento del componente, bueno, se puede. También se supone que estos planes, estos diseños son basados en esos mecanismos, en los riesgos que puede tener, en el tiempo de vida del material, porque sí, los materiales tienen un tiempo de vida. Entonces, en este caso, este fondo de tanque se realizó una investigación a unas láminas de acero con el fin de determinar un modo de daño que estaban presentando, pero para cómo se detectó ese modo de daño fue que el cliente hizo una inspección de fondo de tanque, ¿okay? Con unas técnicas en este caso MFL o con corrientes de EDI, hicieron un scanning al fondo del tanque y decidieron que aquellos que cumplían o tenían un parámetro de pérdida de corrosión por encima del 80%, esas láminas iban a ser removidas. Ojo, las láminas no habían fugado, o sea, no hay una falla todavía, pero sí hay una degradación de material se está retirando para prevenir algún tipo de falla futura. Pero sin embargo, el cliente desea analizar esas pérdidas, por qué está ocurriendo. Entonces, se hizo inspección de fondo de tanque y el cliente, bueno, entregó 3 muestras que tenían pérdidas, diferentes porcentajes de pérdidas de corrosión. Nosotros
como pueden ver acá, bueno, nuestra metodología, inspección visual, la macrografía, el análisis metalográfico, perfil de dureza, incorporamos difracción de rayos X porque había depósitos adheridos a estas láminas. Bueno, es sumamente importante analizar los depósitos porque ya estábamos trabajando bajo un fenómeno de corrosión y bueno, la corrosión hay que analizar todos aquellos depósitos para determinar los agentes ambientales o los agentes corrosivos y bueno, ver entonces cómo podemos dar las mejores recomendaciones para ello. Se hizo también mediciones de UT, técnica también para constatar lo que había medido la técnica de campo con la técnica de laboratorio y saber si esos espesores estaban dentro de lo determinado por el cliente. Aquí, bueno, podemos ver, esto es un mapa de la técnica que se hizo por fondo, por MFL, por fuga de campo magnético, en la medición de espesores, y bueno, la zona de todo el fondo del tanque donde se tomaron las muestras, según el cliente, bajo el criterio de pérdida de espesor. Y estas son nuestras láminas que recibimos en el laboratorio, y bueno, haciendo una inspección visual, pudimos ver que teníamos una capa de depósito allí colocada, medimos los espesores del laboratorio, se marcaron las zonas donde había ausencia de depósitos, como había depósitos presentes. ¿Okay? Vean las distintas coloraciones de los residuos. Esta pérdida o esta superficie que estamos viendo es el lado suelo. Es decir, en el fondo del tanque vamos a tener el lado del proceso, que es el lado del almacenamiento de combustible, y el lado suelo es el lado que da hacia el lecho, en teoría, de relleno que tienen los tanques de almacenamiento. Entonces, todo este fenómeno de corrosión se está presentando del lado suelo. Tuvimos una lámina del lado donde medimos los espesores, hicimos toda una cuadrícula para medir la rejilla para las mediciones de espesor y bueno, notamos los puntos de pérdida de espesor que son como localizados, que es donde están acá las estrellitas, lo que quiere decir que es un proceso de pérdida de espesor localizado en vez de generalizado, comparado con el estándar de la lámina, que se considera un 33% de pérdida de espesor. Y así a cada uno. Ese lado que vemos es el lado que da hacia proceso y el lado corroído está por abajo, que es el lado suelo. Vemos los estándares de las mediciones. Hacemos la macrografía para ver la superficie, porque mayormente en los temas de corrosión, cada mecanismo de corrosión genera depósitos, su morfología de depósitos pueden ser diferentes, entonces registrar este patrón nos puede dar mucha información. Estas protuberancias, estas coloraciones, esos anillos de coloraciones, blancos, rojizos adentro, blancos por fuera, esa morfología hay que registrarla porque nos dan evidencia de un mecanismo en particular. Esta formación de cráteres, se pudiera decir, nos dan si el fenómeno está activo o no puede estar activo. Después hacemos, como les comento, la metalografía es sumamente importante. Aquí pueden ver la capa de pintura ester que se le coloca al lado proceso, la pérdida de corrosión, ¿okay? De la lámina, los espesores remanentes que quedan. Se hace, también puedes notar, ve que con esta técnica también puedes notar desprendimiento del revestimiento, puedes medir la capa, si está acorde a lo que digan los estándares por lo menos de NEIS, ves los depósitos de corrosión. Y bueno, haciendo un estudio detallado, sin ataque y con ataque, podemos empezar a observar que la morfología de corrosión generaba unas cavernas, generaba depósitos adheridos y se abrían parte de otras cavernas aledañas. Esto es típico de un proceso de corrosión influenciado por bacterias. La morfología de cómo es acá la pérdida de corrosión, ¿sabe? Tipo mordisco, ¿ok? Ellas coalescen y se unen y abren un huequito paralelo a la superficie de corrosión y se interconectan y por eso es que este tipo de corrosión es bien agresivo y cuando fuga, puede fugar de manera,
provocar algún tipo de daño ambiental. Entonces, este tipo de morfología ya nosotros nos está dando un patrón característico, un mecanismo de corrosión, que son las picaduras. Pero estas picaduras tienen su forma tipo mordiscos. Acá ven cómo hay una coalescencia de una picadura mayor en picaduras aisladas, cerradas. Estas son como cavernas que se interconectan en el material y van perforando localizadamente el espesor de la lámina. Acá también podemos ver zonas alejadas, zonas buenas, donde vemos la capa de óxido del material sin problemas, ¿ok? Mayormente uno lo que busca es que el material se pasive, se forme una capa pasiva, y esta capa pasiva si es que es una magnetita, que es un producto de corrosión, pero siempre sea densa y larga y continua, te brinda, porque esa es la parte del acero que busca resguardarse del medio ambiente. Pero bueno, elementos ambientales pueden hacer que esta capa se destruya de alguna manera. Entonces podemos ver distintas superficies, cómo se ven los depósitos, cómo penetra la corrosión, y evidentemente se llena de corrosión, y si la pericia en la hora de la técnica de inspección no cae en estas zonas, que podemos ver que son como milimétricas, y aquí se puede la micromarca, son unos 100, 200 micras, esto va entrando, va penetrando y puede provocar una fuga. ¿Okay? Aquí se pueden ver cómo es la morfología. Estas micro huequitos son microcavidades, cavernas, les decimos nosotros, para este proceso de corrosión. Microscopía electrónica, porque bueno, nos da, como les decía, la morfología de ver cómo va ingresando y hace esos halos en la superficie de la fractura. Nos permite hacer los análisis químicos de los elementos como cloro, silicio, aluminio, presentes en el ambiente. Entonces, cloro quiere decir que hay presencia de agua, y si hay agua pueden formarse bacterias en esa superficie de contacto del suelo, y bueno, puede hacer que el mecanismo avance. ¿Okay? Entonces, estos son los SEDAX, los análisis químicos vean la presencia siempre de cloro, azufre. Se le hacen perfiles de microdureza. Evidentemente siempre tenemos que descartar que el material esté acorde. Si el material está bien, ok, entonces pasamos a mecanismos de degradaciones ambientales. Acá particularmente pudimos también obtener, que se me olvidó mencionarles, suelo. Pudimos obtener el suelo que estaba en contacto con esa lámina, se caracterizó también, se hizo un análisis de suelo bajo las normas de NACE, y pudimos allí determinar elementos de pH, cloruro, sulfatos, sales y la resistividad eléctrica, lo que nos daba que los elementos detectados en el EDAS como en el suelo nos daban que era un suelo sumamente agresivo. Entonces, para ello ya había que aplicar una solución para que todo el material no no sufriera este mecanismo, llegara a tener fugas, ¿no? Bueno, durante todo este análisis de metalúrgico desarrollado en el laboratorio, el metal de las bases con mínimo espesor presentaron pequeñas cavidades alrededor de los bordes de las picaduras, interconectándose entre sí, que es una morfología denominada tipo caverna, y se atribuye a un proceso de corrosión influenciado por microorganismos. En resumidas cuentas, las conclusiones de este estudio nos llevó a que el ambiente, la combinación del proceso electroquímico del medio ambiente y un proceso de corrosión de microorganismos promovieron la formación de estas picaduras aisladas, que al unirse generaron frentes de corrosión generalizadas con depósitos. Ojo, no falló, pero es una alerta ya para los dueños de los tanques, porque ya entonces tendrían que tratar de remover o planificar en un corto o mediano plazo el reemplazo del piso para poder cambiar la resistencia eléctrica que tiene ese piso de hacerlo tan corrosivo para colocar, bueno, en este caso no tiene sistema de protección catódica, el cambiar el relleno y evitar la promoción de este tipo de daños. Sin embargo, se les recomendó también que hay que ver microorganismos. Existen muchos microorganismos, están bacterias sulfatorreductoras, están otro tipo de bacterias que pueden ser perjudiciales para este fondo de tanque. Entonces, ahí habría que hacer estudios mucho más precisos para determinar exactamente qué bacterias se forman allí, que no la podemos nosotros observar
por los estudios, por lo menos lo que en este momento se le suministró al cliente, sino hay estudios especiales para determinar. Y bueno, buscar maneras de recomendar que removemos ese suelo corrosivo que está allí. Durante la investigación de entrevistas a los operadores nos dimos cuenta de que sí, que cuando se fabricó el tanque, ellos trajeron arena de la playa, no fue una arena con estándares de, para fabricar fondos de tanques, y bueno, eso era más o menos, eso es como las causas, pues, porque se pudo ver, pero el mecanismo que estaba allí que prevalece era este. Entonces, no era un tanque, sino que tienen un patio de tanques que a lo cual deben de alguna manera revisar ahora con este estudio. Este es otro mecanismo de degradación. Y luego, bueno, voy a presentarles uno rápidamente. Es un análisis de falla de una caldera de precalentamiento de agua. ¿Okay? Un caso también interesante, fue en Venezuela en este caso. El caso es una caldera que precalienta agua a un sistema de una planta que elabora metanol, ¿okay? Petroquímica, y este recipiente está constituido por 990 tubos que tienen una especificación, ASME, es una especificación de aceros al carbono microaliados con molibdeno sin costura, la fabricación, con un espesor de 2 milímetros. Y fue elaborado en el año 1992 por una empresa española. Desde ese momento está operativa y empezó a tener fugas, este tipo de caldera o intercambiador de calor, vamos a decirlo así. Empezó a tener fugas. En la primera parada de planta se detectaron pérdidas de espesor en 130 tubos, se repararon, se arrancó la planta en junio, se vieron obligados a parar nuevamente porque hubo pérdidas en 113 tubos, se repararon o se taponearon, en este caso, porque los intercambiadores se trata de taponear los tubos, y después hubo un tercer evento con 67 tubos que fugaron, lo cual provocó la parada inminente del equipo, pues porque la cantidad de tubos taponeados ya afectaba la eficiencia del componente. Y había que hacer un estudio, porque un componente de esta magnitud se fugaba de tal manera. Nuestro procedimiento, que ya lo conocen, inspección visual, macrografía, fractografía, metalografía, durezas, y bueno, recopilar toda esta información para generar nuevos informes. Ya habían hecho un estudio previo en el 2012 por videoscopía, donde se podían ver las zonas de los huecos de estos equipos, ¿ok? Y resulta que este es el equipo. Es un intercambiador que por fuera pasa por agua vapor, por dentro pasa agua y por dentro vapor, ¿ok? Y calienta, precalienta este vapor de agua a entrar agua más abajo a un sistema de calderas, ¿ok? La zona de falla es justamente donde está este baffle, que es justamente donde se forma la U de cada uno de los tubitos. ¿Okay? Como pueden observar acá, la zona de falla está ubicada siempre en el lado U, ¿okay? Y se empezaron a ver todos los daños que tenían estos tubos. Dice 990 tubos. Es un equipo que es parte del corazón de la planta, por lo tanto era vital saber determinar por qué fue tan recurrente las 3 fallas que tuvo. Durante la inspección visual de todo el componente, bueno, se pudieron ubicar las zonas donde estaban las fallas, la fractura de los tubos, que dan justamente a la entrada del baffle. El baffle es una placa que sostiene esos tubos para que no vibren entre ellos. Y se determinaron 3 muestras. ¿Okay? Las muestras principales, esta muestra donde se ve que no hay deformación plástica, que hay es una pérdida del material, ¿ok? Y se ven los distintos inicios de grieta, no sé, la deformación en este tipo de muestra. Después tenemos tubos donde vemos el microagrietamiento, cómo va ingresando en el material,
Entonces logramos determinar que esta es uno de los tubos de las primeras fallas que se originan en el sistema, ¿okay? Y que los tubos que sacamos anteriores son tubos que, a ver, como eso es un recipiente a presión y se genera la fractura catastrófica de ese tubito, se genera un spray o una especie de daño por erosión en los tubos circundantes, ¿no? Y estos daños que vemos son justamente por la incidencia de ese vapor tipo spray que salía del tubo original que falló hacia todo el sistema. Entonces aquí teníamos que determinar quién fue primero, porque el otro es daño colateral de la falla principal. Pero, a ver, hay que dejarlo registrado para que el fabricante, porque esto iba a una demanda del fabricante, no se quedara evidenciado. Entonces, bueno, vemos la superficie de la fractura de ese anillo, vean las grietas del material, la superficie de fractura algún poco oxidada, con fracturas frágiles, característico de un mecanismo, no hay deformación tampoco, que era sumamente importante. Las microgrietas pertenecían allí y podríamos ver que había zonas que estaban más oxidadas que la superficie externa. Entonces ya nos indicaba que el mecanismo venía de adentro hacia afuera. Acá se puede observar, ¿ves? Una mancha característica que las grietas generaban y caminaban hacia la superficie del material. ¿Okay? Esta es la zona donde va el bafle, entonces también se ve una pérdida de corrosión en la zona se conecta el bafle, esa placa que sostiene los tubitos, alinea los tubitos, se veía también un proceso de corrosión allí. También fue registrado las zonas, en este caso la morfología es de afuera hacia adentro, como pueden observar. Entonces impregna el chorro de vapor caliente hacia la superficie y genera esos cráteres que se van como cerrando, entonces ya uno ve que el mecanismo, este es externo, entonces este es consecuencia del principal que vimos anterior. Pero se registra la superficie para temas de documentación. Vemos siempre, es la superficie interna, es muy importante. Si determinamos que el mecanismo viene de adentro hacia afuera, entonces revisar el mecanismo de adentro, en la superficie interna empezamos a notar puntos de picaduras, ¿ok? En la superficie, ¿ves? Formación de la grietica, picaduras. Y eso es importante porque en el caso de calderas, como se trabaja con agua o vapor de agua, se quiere siempre que los materiales tengan una película interna, ¿ok? Esta película interna se llama magnetita, es una capa propia del material que busca pasivar y busca evitar corrosión. Entonces, esta capa de óxido se forma en la superficie interna y debe tener un espesor acorde. ¿Okay? Si ella no se forma, hay un problema en el proceso de operación de la caldera. ¿Okay? Entonces, esto también lo podemos ver. Acá es importante, vemos el espesor completo del tubito y vemos cómo se encuentra desplazado la falla. Este escalón, este típico escalón que nosotros podemos ver cuando vemos grietas, y las grietas se encuentran, no está alineada en los bordes, quiere decir que hay un proceso de liberación de tensiones de los materiales. Acá podemos notar este escalón, y este escalón nos da que el material se liberó cuando se fracturó. Cuando esto ocurre es porque hay esfuerzos residuales acumulados en el material. Ya es un indicio sumamente importante, porque si tengo un medio agresivo y tengo tensiones, puede haber un mecanismo de agrietamiento asistido por el ambiente. Acá se puede observar cómo vienen las grietas, cómo se bifurcan, no se ve deformación plástica, ¿okay? Se ven cambios de secciones, se estudia cómo avanza la grieta, se pueden ver cambios de secciones, cambio en 45 grados, eso es producto de los esfuerzos que está teniendo el componente, y además podemos visualizar depósitos internos de la grieta, ¿sabes? Una grieta que venía avanzando y se iba oxidando con el tiempo. Aquí se pueden ver otras zonas donde se ven super grietas paralelas a la grieta principal. Notamos entonces acá la superficie de la zona de fuga de los tubos, notamos que hay capas
de magnetita, que es algo que es una capa de óxido que le explicaba que es importante tenerla en las calderas, no se observa de un lado y no del otro y no es homogéneo. O sea, quiere decir que no estaba como protegida la caldera. Acá también la superficie interna. La superficie interna, que es el lado que ve el agua, esta capa debería haber sido uniforme y debería haber una capa y no lo hay. Lo que quiere decir que las condiciones de operación de la caldera estaban fuera de las especificaciones de operación. Microscopía electrónica nuevamente, vean cómo se observa el patrón de grieta, cómo se inicia, esta es la superficie interna, ¿ok? Se ve el proceso del agrietamiento, acá cómo se ve la superficie de evidencia de corrosión de ese spray a la exposición cuando hubo la fuga de las otras muestras, ¿ok? Y ven, se puede hacer por microscopía también detalles de las grietas paralelas. Hay grietas que no están conectadas, ¿ok? Que es un mecanismo en este caso de agrietamiento asistido por el ambiente. Los elementos de deposición, de corrosión, el EDAX, justamente donde verificamos presencia de cloruros, sodio en la zona de falla. A ver, los tratamientos de agua de calderas deben estar libres de cloro y ya teníamos presencia. Entonces, sí, efectivamente, hay un problema de condiciones operativas de esa caldera que pudieron hacer que redujera de alguna manera el tiempo de vida del material. Sin embargo, en el material también habíamos notado, acá más adelante, cuando hicimos las mediciones de dureza, que el material tiene una dureza muy por encima de lo normal. ¿Okay? La norma que evalúa el material es la A209, en este caso es un máximo de 153 Brinell y teníamos un promedio de 230 Brinell. Estamos casi 50% por encima de la dureza del material. Entonces, evidentemente, ¿cómo lo reflejo? Con el agrietamiento tipo escalón que se veía. Entonces, esto es alta dureza en el material, más un ambiente que se encuentra, que está no controlado corrosivamente, no, promovió el agrietamiento en el material. Entonces, en este caso, todo el agrietamiento se provocó en la superficie interna, en el lado agua, se propagaron las grietas hasta provocar la fractura del material en su espesor. Justamente en las zonas donde más esfuerzo o tensión tenía, que es la zona U, la zona del conformado de esos tubos, lo que nos da a entender es que cuando se armaron la configuración de la caldera, mayormente esa deformación que tienen los tubos deben de tener un tratamiento térmico. Hay un tratamiento térmico de liberación de tensiones. Es una condición que debe tener este tipo de componentes cuando se entregan. Y no lo tenían, porque el tubo, al tener una dureza 50% por encima de lo estándar, ubicado en una zona de concentración de esfuerzo, no se le hizo el respectivo, y la norma pide, de hecho, que se le haga el tratamiento térmico de alivio de tensiones, que es a 650 grados centígrados, ¿okay? Para que toda esta zona se libere las tensiones y pueda, a pesar de estar en un medio agresivo, no se promueva justamente el agrietamiento, que fue en este caso. Entonces, basado en los resultados de la investigación metalúrgica, se deduce que la combinación de los altos niveles de tensiones y la alta dureza conseguida en los materiales el material del tubo, que están fuera de lo especificado en la norma, ocasionaron lo que se puede hacer un daño por agrietamiento por hidrógeno, ¿okay? Que fue el mecanismo de degradación detectado en este material. ¿Okay? Bueno, se hacen a veces recomendaciones. Para cada caso de análisis de falla casi siempre tenemos la posibilidad de recomendar mejoras para evitar que se reproduzca este mecanismo. Como conclusión general, ya para finalizar y entrar al área de preguntas, el uso de esta metodología de análisis de falla para la determinación de mecanismos de daño es una herramienta como fundamental en el área de ingeniería
porque ayuda a prevenir justamente las recurrencias de esta falla. La ventaja de siempre aplicar un proceso sistemático de secuencia de pasos para evaluar esta serie de eventos ayuda a tomar medidas de prevención y además a nosotros, bueno, a partir de, y a los clientes ayudan de alguna manera a tener experiencia en base a un aprendizaje a través de los errores. Que lamentablemente cuando ya se tiene una falla es donde se toman todas las previsiones y consideraciones para que no se reproduzca. Entonces, esta metodología presentada es una metodología que manejamos nosotros y que de alguna manera estamos haciendo enseñar a nuestros clientes para que de alguna manera, bueno, puedan disminuir esos eventos y ayudar a promover pues, un sistema de mantenimiento mucho más eficiente y eficaz. Esta ha sido mi presentación, lo dejo abierto para que los moderadores me hagan llegar las preguntas que tengan y espero que les haya sido de su agrado. Excelente presentación, ingeniera. Ahora entramos al área de preguntas. Comenzaré por mencionar algunas preguntas que los asistentes han hecho a lo largo de la presentación. Bien, Enver Vergara nos pregunta, ¿el análisis de fallas se hace post-morte o antes de que suceda? ¿Es la gestión de la calidad que indica cómo se debe de llevar las metodologías en el departamento de confiabilidad? A ver, la experiencia me ha dado que en este caso tuvimos dos temas. El análisis de falla, efectivamente se hace post-mortem cuando el componente ya sale fuera de servicio o que no va a tener un proceso de reparación. ¿Okay? Y se hace justamente para identificar el motivo que falla para que no reproduzca o tomar acciones para procesos anteriores no se vuelva a reproducir. Sin embargo, puedes hacer no un estudio de fallas, sino una evaluación metalúrgica en caso del componente no haya fallado y lo estás retirando por inspección, porque te está dando una anomalía, no ha llegado a dejar de funcionar, pero puede comprometer el proceso de operación, entonces también lo puedes evaluar. Puede ser post-mortem, como puede ser antes de que evalúe, dependiendo del mecanismo si lo detectas a tiempo. ¿Okay? La segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta era, ¿es la gestión de la calidad que indica cómo se debe de llevar las metodologías en el departamento de confiabilidad? Bueno, depende de cómo nombremos gestión de calidad. A ver, los departamentos de confiabilidad evidentemente tienen su sistema, que son sistemas de control, de inspección. Y estos sistemas, la periodicidad de un sistema de inspección, lo que te puede llevar a hacer una metodología. Evidentemente, si tienes mayormente los departamentos de confiabilidades tienen sus equipos ya los mapas de mecanismos de degradación y de alguna manera la secuencia de las inspecciones en los tiempos acordes puede ser un control de calidad para evitar que un mecanismo falle. ¿Okay? La periodicidad de la parte del mantenimiento preventivo puede de alguna manera evitar que estos mecanismos se reproduzcan. Excelente. Ahora, Jorge Ucañay nos pregunta, nos hace dos preguntas relacionadas a los dos casos. En la primera nos dice, ¿cuál fue la solución en el caso 1 con respecto al tipo de material del cilindro para evitar la fatiga a futuro? Ya. En el caso se recomendó, primero educar a los operadores, porque bien es cierto de que el material tiene una capa, o sea, el material tiene una capa que siempre está diseñado para tener resistencia al desgaste. ¿Okay? Y viene por diseño de fabricantes. Entonces, en este caso, la primera recomendación es educar a los operadores que cuando los materiales poliméricos se atascaban, no usaran materiales punzopenetrantes en esa superficie. ¿Okay? Que trataran a través de calentamientos, tratar de remover esos materiales.
Y segundo, se dio sí una recomendación, pero una recomendación dirigida ya al fabricante de tratar de evitar ese punto de concentración de esfuerzo por diseño. ¿Okay? Esta parte es un poquito más compleja porque no a veces le llega esa información al fabricante. O sea, son gente que tienen años fabricando sus componentes y a veces aceptar un cambio de diseño no es tan fácil. Entonces, en este caso, el cliente optó por educar más que todo a sus operadores porque tienen máquinas similares instaladas en serie. Entonces, nosotros pensamos que si evitamos ese impacto, el material puede, o sea, el componente no va a fallar en ese momento, no va a fallar por ese tema de impacto. Segunda pregunta. En el caso 2, donde el mecanismo de falla es microorganismo, ¿de qué manera se puede mitigar este efecto? Claro, para mitigar allí existen varios sistemas, varias soluciones. Una es, bueno, haciendo ya haberle hecho un estudio más profundo del suelo, remover ese suelo que es corrosivo y colocar el suelo con relleno bajo los estándares que pida el NACE. De saber que no sea factible, bueno, mayormente los fondos de tanque deben ser protegidos también por protección catódica, es otro mecanismo, otra técnica de solución, ¿no? Pero bueno, depende mucho del operador y de los requisitos económicos, pero realmente nosotros lo que le solicitamos es que remover el suelo y colocar el suelo o el relleno bajo los estándares de las normas de corrosión es lo más ideal si no tiene la facilidad de colocar un sistema de protección catódica en esos tanques. Muy bien. Ahora, Luis Gómez nos pregunta, ¿cuál fue el tiempo promedio en cada uno de los casos para el estudio de análisis de falla realizado? Bien, interesante. Sí, nosotros, bueno, por ser una empresa privada y un área de servicio de nosotros, nuestros tiempos de respuesta van de 8 a 12 semanas, dependiendo justamente del mecanismo de falla. No del mecanismo de falla, sino de la premura de los clientes. Nuestro estándar es 8 semanas. En menos de 2 meses podemos tener estos servicios porque poseemos laboratorios. Nosotros poseemos un laboratorio de metalografía y por lo tanto damos respuesta mucho más rápido. Hemos dado casos de respuesta en 24 horas, donde está el laboratorio, y en el caso en el extranjero, o sea, nuestro laboratorio está en Venezuela y nosotros estamos acá, hemos dado respuesta en 3 semanas. Todo depende de la premura del cliente y de la importancia del evento ante, ante el cliente como agentes gubernamentales o agentes reguladores. ¿Ok? El estándar son 8 semanas. De las 8 semanas, 6 dedicadas a todo lo que es los ensayos y 1 o 2 semanas, bueno, para toda la recopilación de la información y la elaboración del informe como tal.